las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, además de los procedimientos que se llevan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Puede ser, por ejemplo, un procedimiento en el cual pues se defiendan los derechos político-electorales de los ciudadanos, ¿sí? Un juicio de constitucionalidad en materia electoral, siempre y cuando no se trate de normas generales. Vamos a ver por qué. Y bueno, pues hay diversos procedimientos de los que conoce el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Para defender el texto constitucional, ¿sí? ¿Cuáles son estos procedimientos? Bueno, el primero de ellos es el juicio de amparo, regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes saben, el juicio de amparo es un juicio que sirve para proteger los derechos humanos contenidos en el texto constitucional y también aquellos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Si se violan mis derechos, yo puedo acudir ante la justicia federal y promover un juicio de amparo que tiene varias facetas, ¿sí? Sirve, por ejemplo, como un mecanismo similar al habeas corpus inglés, es decir, si está en juego mi vida, mi integridad, mi libertad, ¿sí? Puedo presentar un juicio de amparo si me quieren detener o si me detienen de manera arbitraria en un campo militar, por ejemplo, ¿sí? Pues puedo o cualquier persona podría en este caso presentar un juicio de amparo para proteger mi libertad, mi vida, mi integridad física, ¿sí? Para eso sirve el juicio de amparo, pero también sirve para controlar la constitucionalidad de las sentencias que se dicten, ¿sí? Las sentencias firmes, si se dictaron en contra de lo establecido en el texto constitucional, pues se puede promover un juicio de amparo y eso se conoce como el amparo casación, ¿sí? Hay amparo en materia administrativa, hay amparos en materia agraria, hay diferentes formas en las que se proyecta el juicio de amparo. Hay amparo contra leyes, ¿sí? Eh, Cuando una ley es contraria al texto de la Constitución y nos aplican esa ley, ¿sí? Que puede ser violatoria de derechos al momento de resolver una controversia, pues yo me puedo amparar, porque, como les digo, el juicio de amparo es un mecanismo de defensa de la Constitución, es un mecanismo de control de la constitucionalidad que tiene como finalidad proteger los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Bueno, de eso conocen los tribunales del Poder Judicial de la Federación, los jueces de distrito del amparo indirecto, como lo verán en otros cursos, y los tribunales colegiados de circuito del juicio de amparo directo, por ejemplo, ¿sí? Eh, También conoce el Poder Judicial de la Federación de acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad? Estas se encuentran reguladas en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución y son mecanismos para revisar la constitucionalidad de normas generales. Es decir, pues es un mecanismo de control abstracto, ¿sí? Porque se va a verificar la correspondencia de una norma de carácter general con la Constitución de manera abstracta, es decir, sin que se tenga que aplicar la norma a un caso concreto. Por eso en la acción de inconstitucionalidad no es necesario que la norma haya entrado en vigor, no es necesario que la norma se haya aplicado, se puede revisar su constitucionalidad simplemente con que se haya publicado esa norma de carácter general. Es un mecanismo de control abstracto que está o que pueden promover ciertos órganos del Estado, ciertas autoridades, ¿no? Una parte del Congreso de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, órganos constitucionales autónomos en ciertas materias, la Fiscalía General de la República también en ciertas materias, la Consejería Jurídica de Presidencia o en el Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica, ¿sí?
partidos políticos en materia electoral, en fin, personajes o entidades muy concretas que en teoría no buscan un fin particular, sino lo que pretenden es contrastar una norma de carácter general con la Constitución. Y les decía que en materia electoral, pues hay que poner un paréntesis porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única que puede conocer de la inconstitucionalidad de normas generales, ¿sí? Para dictar una resolución también con efectos generales, y eso lo hace a través de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, repito, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control que tiene como finalidad verificar la correspondencia entre una norma de carácter general y la Constitución, ¿sí? Para proteger precisamente la supremacía del texto de nuestra norma fundamental. Y las acciones de inconstitucionalidad las conoce, o de ellas conoce, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno. Además, esto es muy importante, para que eh, pueda expulsarse una norma de carácter general a través de una acción de inconstitucionalidad con efectos generales, se requiere una mayoría calificada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a requerir 8 votos, perdón, 8 votos de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Si no se alcanzan estos 8 votos, imaginen que 7 ministros de la Corte dicen que una ley es inconstitucional, pero 4 dicen que no, pues esa norma no podrá ser expulsada del ordenamiento, se seguirá aplicando, ¿sí? Aun cuando pues, la mayoría de los integrantes de la Corte hayan dicho que la norma es inconstitucional, que no se puede expulsar con efectos generales más que, ¿sí? Con una mayoría de 8 votos, perdón, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si sigue vigente una norma que pues 7 ministros de la Corte piensan que es inconstitucional? Pues está todavía la vía del juicio de amparo para protegerse frente a la aplicación de una norma que puede ser inconstitucional, ¿sí? Bueno, otro mecanismo de control es el que se refleja a través de controversias constitucionales. Las controversias constitucionales están reguladas en el artículo 105, fracción primera de la Constitución, y de ellas conoce también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno cuando se trata de controversias que impliquen, por ejemplo, normas generales, o en salas también en casos en que así lo determine el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la finalidad de las controversias constitucionales? Bueno, la finalidad de las controversias constitucionales es proteger 3 cosas: el principio de división de poderes, el, la forma en que están distribuidas las competencias en nuestro texto constitucional y la autonomía municipal, ¿sí? ¿Por qué se persiguen estas 3 finalidades? Bueno, porque las controversias constitucionales se ponen en marcha cuando un órgano del Estado realiza acciones que le corresponden a otro órgano del Estado. Imagínense que el Poder Judicial emitiera el reglamento de la Ley General de Salud. Bueno, pues esa es una facultad que no le corresponde al Poder Judicial, sino al, al Poder Ejecutivo, en términos de lo establecido en la fracción primera del artículo 89, como comentábamos ayer. Entonces, si la Corte expide un reglamento de la Ley General de Salud, pues estaría yendo más allá de sus competencias, ¿sí? Desde luego, las controversias constitucionales pues no pueden ser conocidas, en que participe el Poder Judicial, pues no puede ser conocidas por el Poder Judicial porque sería juez y parte, ¿sí? En ese caso, bueno, no, el ejemplo pues no derivaría en una controversia constitucional, pero ¿qué pasa si el Poder Ejecutivo dicta una reforma a la Ley General de Salud? Eso no le corresponde al Poder Ejecutivo, ¿sí? Le corresponde aprobar las reformas a las leyes al Poder Legislativo. Entonces se podría promover por parte de las cámaras, ¿sí? de
alguna de las cámaras una controversia constitucional porque pues el Ejecutivo invadió su esfera de competencias, ¿sí? O si una facultad que le corresponde a los estados la lleva a cabo un municipio, o si una facultad que le corresponde a un estado la lleva a cabo la federación. Cuando se invaden competencias de otro poder del Estado, cuando se invaden competencias de un nivel de gobierno distinto al que, el que tiene por norma constitucional la asignación de una determinada función, cuando se viola la autonomía municipal por exceso o por atribuirse competencias que no le corresponden a un órgano del Estado, bueno, cuando ocurre eso, pues se puede promover una controversia constitucional, ¿sí? Bueno, existen también mecanismos para la defensa, insisto, de derechos político-electorales o para revisar la constitucionalidad de las determinaciones que toman las autoridades electorales y eso estará a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos de lo que establece el artículo 99. El Tribunal Electoral conocerá de los medios de impugnación en materia electoral, será la máxima autoridad, ¿sí? Y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación en materia electoral. Eso lo dice el artículo 99 de la Constitución, como veremos un poco más adelante. Bueno, eso es un poco el panorama sobre las funciones del Poder Judicial. Repito, imparte justicia al aplicar las leyes federales, al resolver controversias que pues se presenten en el ámbito federal, pero también defiende la Constitución a través de mecanismos de control de la constitucionalidad, como el juicio de amparo, como las controversias constitucionales, como las acciones de inconstitucionalidad, como el juicio para la defensa de derechos político-electorales a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, etcétera, ¿sí? Ahora, cómo está integrado el Poder Judicial de la Federación? Bueno, el artículo 94 dice Juan Carlos, de modificar esa figura de acción de inconstitucionalidad y sus efectos generales. No, 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 no. En este caso se modificó la jurisprudencia por precedentes, se establece la figura de la jurisprudencia por precedentes en el año 2021 y con las posteriores reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero la acción de inconstitucionalidad no. La acción de inconstitucionalidad sigue en los mismos términos, ¿sí? Es un mecanismo de control abstracto que requiere de una mayoría de 8 votos para que se pueda expulsar con efectos generales una norma de nuestro ordenamiento. Y fíjense que esto es interesante porque se dice que la elección de los jueces tendría que darse para pues legitimar democráticamente las decisiones del Poder Judicial, porque se entiende que el Poder Judicial es un órgano contramayoritario, porque cómo es posible que 11 personas puedan echar abajo las decisiones de un órgano representativo que está legitimado democráticamente por el voto popular, como es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿sí? Pero se les olvida muchas veces, quizás se olvida muchas veces, que los mecanismos de control, como por ejemplo la acción de inconstitucionalidad, están diseñados precisamente para favorecer la legitimidad democrática de los órganos representativos. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, pues que si una acción de inconstitucionalidad eh, logra 7 votos, es decir, 7 ministros de la Corte están de acuerdo en que una ley es inconstitucional, pero 4 no, la norma sigue vigente, ¿sí? Y esto que quizá dijeron algunos de ustedes, se pusieron a pensar, ¿y por qué? Si la mayoría de los ministros dice que la norma es inconstitucional, ¿por qué sigue vigente? ¿Por qué no expulsarla del ordenamiento? Que es algo de lo que se propone por parte de algunas personas que secundan, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial. Bueno, porque ahí está este beneficio a los órganos representativos que tienen legitimidad democrática, ¿sí? Porque, pues sí, en la Corte
no hay, no hay una visión clara, absolutamente clara, de una mayoría muy grande, 8 de 11, ¿sí? Ahí sí hay claridad, pero si no hay esta claridad, se piensa que ante la duda, ¿sí? Si 6 ministros dicen es inconstitucional y 5 dicen no, pues ahí no, no es claro que sea inconstitucional la norma, ante la duda, ¿sí? Ese beneficio de la duda se le da al órgano representativo, al órgano legislativo, y por eso la norma nos expulsa del ordenamiento, porque se piensa que el Congreso de la Unión no legisla pensando violar la Constitución, ¿sí? Entonces, ahí está el diseño constitucional para respaldar la legitimidad democrática de un órgano representativo como el Congreso. Si no está clarísimo por 8 votos en la Suprema Corte, la norma sigue vigente, que se presume su constitucionalidad en aras de respetar ese respaldo democrático que tiene el Congreso, ¿no? Pero eso pues no se pone sobre la mesa e incluso pues muchas de las personas que defienden la reforma constitucional para legitimar democráticamente al Poder Judicial pues están por bajar el número de votos en las acciones de inconstitucionalidad, cuando eso pues también va en contra precisamente de esa legitimidad democrática que se busca asegurar por parte del Congreso, ¿sí? Pero bueno, cierro este paréntesis. La respuesta en este caso es no. Las acciones de inconstitucionalidad han tenido pocas reformas en el artículo 105. Las que tienen que ver con materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única que puede conocer de la inconstitucionalidad de normas de carácter general para de tomar una determinación con efectos generales a través de las acciones de inconstitucionalidad. Esa es una de las reformas. La legitimación activa por parte de ciertos órganos, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el INAI, ¿sí? Antes no estaban legitimados democráticamente, la Fiscalía, que pues antes era Procuraduría General de la República. Han habido cambios en ese sentido, ¿sí? Los partidos políticos, pero no cargos sustantivos recientes a la acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Bueno, cierro este paréntesis y vamos ahora a hablar sobre cómo se integra el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? El poder, dice el artículo 94 de la Constitución, el Poder Judicial de la Federación se deposita y esto es un cambio del 2021, que puede, pues, que tiene poco tiempo, en una Suprema Corte, eso no ha cambiado, en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, ¿sí? Esto sí cambió, en plenos regionales, serán plenos de circuito, ahora la Constitución habla de plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Aquí tengan cuidado porque no, les iba a decir que la plataforma no está actualizada, pero no, sí está actualizada, sí tiene la reforma de 2021. Yo hace algún tiempo que no imparto clases en educación a distancia, entonces cuando yo impartía clases todavía estaba con la referencia a los tribunales unitarios que ya no existen, a los plenos de circuito, bueno, pues ya no. En la plataforma está bien, el Poder Judicial de la Federación se integra por una Suprema Corte de Justicia, por un tribunal electoral, por plenos regionales, por tribunales de circuito y tribunales de apelación y por juzgados de distrito, ¿sí? Además, hay otro órgano muy, pero muy importante hasta ahorita, ¿sí? Porque esto viene en la reforma, que es algo que se quiere cambiar. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?
el Consejo de la Judicatura es el que va a decir cuántos juzgados de distrito deben existir, ¿sí? El que va a conocer de las faltas, por ejemplo, de los magistrados de circuito, de los jueces y juezas de distrito, el que va a imponer sanciones, ¿sí? Y el que se va a encargar a través de la escuela judicial de la carrera judicial, ¿sí? De la forma en que las personas, ¿sí? Si ustedes, pues les interesa el poder judicial, pues hasta ahorita van a ir desde oficiales judiciales, pueden entrar al Poder Judicial de la Federación, pueden capacitarse para ir escalando puestos, convertirse en secretarios de estudio y cuenta, etcétera, y después concursar para convertirse en jueces de distrito y después pues concursar para convertirse en magistrados de circuito, ¿sí? Hasta ahorita eso es lo que ocurre, ¿sí? Después de cierto tiempo, cumpliendo ciertos requisitos, después de haber trabajado arduamente en un juzgado, etcétera, pueden ir concursando para ascender en el escalafón, ¿sí? Y convertirse en magistrados de circuito, ¿sí? Eso es la carrera judicial y eso está a cargo de la escuela judicial y eso pues está a cargo del Consejo de la Judicatura. Si cuaja la reforma judicial, pues a lo máximo que podrán aspirar es a ser secretarios de un juzgado o de un tribunal y ya el nombramiento como juez o la designación como juez de distrito o como magistrado de circuito, pues dependerá de otros factores, ¿no? De la elección popular, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso todavía no lo platicamos porque todavía no se aprueba, pero simplemente lo comento para que lo tomen en consideración y pues puedan echarle un ojo también a la iniciativa de reforma constitucional. Bueno, ¿cómo se integra la Corte? Bueno, pues también hasta ahorita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11 ministras y ministros, ¿sí? La reforma pretende que se disminuya el número de ministros de 9 a 11, como la Corte de los Estados Unidos, pero hasta ahora 11 ministros. Y la Corte funciona en pleno, ¿sí? Cuando están presentes los 11 ministros y en salas. Cada sala se integra por 5 ministras y ministros y la primera sala conocerá de materia civil y penal y la segunda sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo, ¿sí? El presidente de la Suprema Corte, en este caso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, no forma parte de ninguna de las salas, simplemente integra el pleno. Y, bueno, tiene la representación de la Suprema Corte, preside también el Consejo de la Judicatura Federal, etcétera, ¿sí? Bueno, el Consejo de la Judicatura Federal es, como decía, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo que le corresponde a la Suprema Corte, ¿sí? Es el que va a determinar el número de circuitos judiciales, la división de esos circuitos, la competencia territorial, la especialización por materias, ¿sí? Etcétera. Este Consejo de la Judicatura estará integrado, bueno, los ministros de la Corte duran hasta ahorita también 15 años en su encargo, se pretende que duren 12. El Consejo de la Judicatura también hasta ahorita, después se piensa cambiar este órgano, desaparecer el Consejo de la Judicatura y establecer un órgano de vigilancia y un tribunal de disciplina judicial, eso es lo que marca la reforma, pero hasta ahora el Consejo de la Judicatura está integrado por siete miembros, ¿sí? Uno de ellos, que es la presidenta del Consejo, que también es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Después están tres personas que propone el Poder Judicial, que designa el Poder Judicial de la Federación, dos que designa el Senado de la República y uno que designa el propio Ejecutivo Federal,
¿sí? Los consejeros de la judicatura duran todos, salvo uno, en su encargo 5 años, y la que dura 4 años menos es la presidenta de la Corte, porque quien preside solamente dura como presidente de la Corte 4 años, ¿sí? Después vuelve a ser ministro, pero en la presidencia solamente dura 4 años la persona que tenga la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por tanto pues, solamente durará 4 años también como presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se elige a los integrantes del Poder Judicial de la Federación? Bueno, pues también posteriormente puede que esto cambie, ¿no? Las personas que formen parte del Tribunal de Disciplina Judicial, los integrantes del Tribunal Electoral, los jueces de distrito, los magistrados de circuito, los ministros de la Corte, pues si cuaja la reforma al Poder Judicial, van a ser electos por sufragio popular, pero hasta ahora hay procesos de designación distintos, ¿sí? Eh, para ser electo ministro de la Suprema Corte, pues hay que cumplir, lo primero que hay que hacer es cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos están establecidos en el artículo 95 de la Constitución y son los siguientes. En primer lugar, ser ciudadano mexicano por nacimiento, mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, poseer el día de la designación con una antigüedad mínima de 10 años el título de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se cometió algún delito como fraude, robo, falsificación, abuso de confianza o quizá otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, pues ese delito, haber cometido un delito como estos, inhabilitará a esa persona para ejercer el cargo de ministro, cualquiera que haya sido la pena. ¿Sí? Otro de los requisitos que establece la Constitución para ser ministro es haber residido en los últimos 2 años anteriores al día de la designación y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. ¿Sí? El artículo 95 también señala que los nombramientos, sí, los nombramientos de ministro deben recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficacia, con capacidad, con probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. ¿Sí? Dice recaer preferentemente, así es que, bueno, pues aquí no es una obligación, pero se plantea como algo deseable. ¿Sí? Bueno, una vez que se cumplen los requisitos, bueno, pues se puede ser parte del procedimiento establecido en el artículo 96 constitucional hasta ahorita, ¿sí? El artículo 96 nos dice que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte, el presidente de la República somete una terna consideración del Senado, ¿sí? Va a mandarle 3 nombres al Senado de la República, ¿sí? Lo primero que debe de revisar el presidente es que las personas que mande, ¿sí? O los nombres que mande sea de personas que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 95. Y lo segundo es pues que esas personas quieran ser ministros de la Corte, porque aunque parezca pues raro, hay personas muy íntegras, ¿no? Pertenecientes a esta grandiosa universidad de la que ustedes son parte, que han dicho, yo no quiero ser ministro de la Corte, ¿sí? El doctor Héctor Fixamudio, por ejemplo, ¿sí? Iba a ser propuesto
creo incluso en 2 veces lo querían proponer para ser ministro de la Corte y él dijo, no, yo no. Presidió la Corte Interamericana, etcétera, pero él no quiso ser ministro de la Suprema Corte por la situación que se vivía en el país, por lo que ustedes quieran, él no quiso ser ministro de la Corte. Pero bueno, si hay personas que quieren formar parte de esa terna, de esa terna, pues entonces eh, el presidente de la República va a mandar esos 3 nombres al Senado. El Senado de la República va a citar a comparecer a esas personas y es quien va a designar en principio, y digo en principio porque pues vamos a ver que hay un caso en el que no es el Senado el que designa, y va a ser el que en principio tendrá a su cargo la designación, ¿sí? Esta designación se debe hacer por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado, es decir, una mayoría calificada. Lo que busca la Constitución con estas mayorías calificadas, insisto, es que una sola fuerza política no tenga la posibilidad de elegir a las personas que integran o que tienen funciones muy importantes en un Estado democrático, ¿sí? Y que haya diálogo, que haya consensos para que se puedan, pues, elegir a los mejores perfiles, ¿sí? Eh, esta designación debe darse dentro del improrrogable plazo de 30 días, ¿sí? Si el Senado no resuelve dentro de este plazo, entonces, si manda la terna el presidente y el Senado no designa la persona en 30 días, entonces va a ocupar el cargo de ministro la persona que dentro de esa terna designe el presidente de la República, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la Cámara de Senadores no alcanza esas 2/3 partes, como ocurrió con el último nombramiento de la ministra Lenia Batres? ¿Sí? En caso de que la Cámara de Senadores rechace la terna propuesta, el presidente de la República debe mandar una nueva terna. ¿Qué significa una nueva terna? Pues no debe cambiar a todas las personas que integraban la primera, ya se vio, ¿no? Ya se vio en el caso del nombramiento de nuevo de la ministra Lenia Batres. Con un cambio que se haga en la terna, eso se considera una nueva terna, ¿sí? La ministra Lenia Batres estaba en la primera terna que mandó el presidente de la República, ¿sí? El Senado pues no alcanza los consensos, en el Senado no se alcanzan los consensos, se rechaza la terna, vuelve a enviar otra terna el presidente con un nombre diferente, pero volviendo a presentar como propuesta a la licenciada Lenia Batres, ¿sí? Y bueno, pues en este caso, el Senado de la República debe pues, discutir de nueva cuenta si se aprueba o si una de las personas que integran esa terna va a ser designada ministra o ministra en este caso. Si por segunda ocasión el Senado de la República rechaza la terna, pues entonces ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designa el presidente de la República, ¿sí? Yo cuando daba clases decía, esto es muy difícil, el Senado siempre, pues, con tal de evitar que le quede el nombramiento al presidente, pues designa, aunque no le guste pues, los nombres de la terna, a alguno de las 3 personas que integran la terna. Bueno, pues eso ya no es así. En este caso, en el último nombramiento, el Senado rechazó las 2 ternas y entonces el presidente de la República, dentro de los nombres que se enviaron en la segunda terna, eligió a una persona que es la ministra Lenia Vázquez, ¿sí? Bueno, esa es la forma de designar, esa es la forma de designar a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Eh, la forma en que se eligen magistrados o que se designan, mejor dicho, a los magistrados y magistradas de circuito
a las juezas y los jueces de distrito. Hasta ahora, pues es a través de un procedimiento que se establece en la ley orgánica y que establece que el nombramiento y adscripción de los jueces de distrito se haga por el Consejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos y de acuerdo con, y esto está en el artículo 97, los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables. ¿Sí? Hasta ahorita los magistrados y los jueces de distrito duran 6 años en el ejercicio de su encargo. Bueno, esto creo que se mantendría, sí. Pero la Constitución dice actualmente que duran 6 años en el ejercicio de su encargo, jueces y magistrados, jueces de distrito y magistrados de circuito, y al término de estos 6 años, si son ratificados, pues solamente podrían ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezcan la ley. Si incumplen disposiciones disciplinarias, si llegan a los 75 años de edad, etcétera, ¿sí? Pero si no se dan estos escenarios, pues seguirán en su encargo. Esto tiene muchísimo que ver con la permanencia en el cargo de quienes integran la judicatura, que es uno de los requisitos indispensables para la independencia judicial. ¿Sí? Bueno, eh, vamos ahora con el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, como decíamos, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, es la máxima autoridad jurisdiccional y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación en materia electoral. ¿Sí? El Tribunal Electoral se integra con una sala superior y salas regionales. Hasta ahora, la sala superior se integra por 7 magistrados y magistradas y las salas regionales con 3. ¿Sí? Son 5 salas regionales las que existen, una para cada circunscripción plurinominal. Hay una sala regional Toluca, una Ciudad de México, una Guadalajara, una Monterrey y una Jalapa. ¿Sí? Esas son las salas regionales y existe una sala regional especializada que conoce de los procedimientos especiales sancionadores eh, de este tipo de cuestiones. ¿Sí? Eh, Al Tribunal Electoral le corresponde resolver, y eso está en el artículo 99, de las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y de senadores, ¿sí? De las impugnaciones que se presenten sobre la elección del presidente de la República, ¿sí? De las impugnaciones de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal distintas a estas que hemos comentado. Los actos del Instituto Nacional Electoral pueden impugnarse ante las salas del Tribunal Electoral. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas, ¿sí? Los tribunales, las decisiones del Instituto o del OPLE, ¿no? Del Estado de México, etcétera, del organismo público local del Estado de México, etcétera, conoce de esas el Tribunal Electoral. ¿Sí? Los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores públicos, los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores públicos, etcétera. ¿Sí? Las salas del Tribunal Electoral, les decía, están integradas la superior por siete magistrados que son elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, en este caso a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Y lo mismo ocurre con los magistrados de
las salas regionales, ¿sí? Los magistrados electorales que integran la sala superior deben satisfacer los requisitos que establezca la ley y que en ningún caso, dice la Constitución, deben ser menores a los que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Duran en su encargo 9 años improrrogables, ¿sí? Y los magistrados de las salas regionales deben satisfacer los requisitos que señale la ley, que no pueden ser menores en este caso a los que se exigen para ser magistrado de tribunal colegiado de circuito, y durarán también 9 años improrrogables, ¿sí? Finalmente, el Consejo de la Judicatura Federal, dice el artículo 100 de la Constitución, es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, con independencia de gestión para emitir sus resoluciones. Este Consejo de la Judicatura Federal se encuentra regulado en el artículo 100 del Constitución, precepto constitucional de los cuales, como decíamos, uno es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que también es la presidenta del Consejo de la Judicatura. 3 consejeros son del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de cuando menos 8 votos, y los tendrán que elegir de entre magistrados o jueces de distrito. 2 consejeros más son designados por el Senado de la República y uno más por el presidente de la República, ¿sí? Todos los consejeros a ser nombrados deben cumplir los requisitos señalados en el artículo 95, es decir, los requisitos para ser ministros de la Suprema Corte, y además ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, ¿sí? Y en el caso de las personas que designa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos 3 consejeros tendrán que cumplir con un requisito más. Y ese requisito es reconocimiento en el ámbito judicial, ¿sí? El Consejo funciona en pleno o en comisiones y resolverá, como habíamos comentado, sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. Carrera judicial, decíamos, vigilancia, disciplina, administración, ¿sí? Presenta el presupuesto de egresos del Poder Judicial, salvo lo que se refiere a la Corte, en fin, ¿sí? Hace varias cosas el Consejo de la Judicatura. Les recomiendo que lean el artículo 100 de la Constitución, ¿sí? Bueno, los jueces de distrito, obviamente, pues cada juzgado de distrito está integrado por un juez, ¿sí? Y el número de secretarios y oficiales que la ley determine, atendiendo a varios aspectos en los que, desde luego, tiene un papel fundamental las determinaciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Los tribunales colegiados de apelación estarán integrados por 3 personas, conocerán de las apelaciones frente a resoluciones de los juzgados de distrito, por ejemplo, y de juicios de amparo en contra de resoluciones de los juzgados de distrito, de juicios de amparo indirecto, por ejemplo, perdón, de juicios de amparo indirecto por las determinaciones que tomen los juzgados de distrito, y los tribunales colegiados de circuito conocerán de los juicios de amparo directo, por ejemplo, ¿sí? Es decir, son órganos que tienen a su cargo esta especie de amparo casación, porque las sentencias definitivas van a ser o pueden ser objeto de un juicio de amparo,
de las cuales va a conocer los tribunales colegiados de circuito o, cuando ejerce su facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Que también conoce la Corte de los Juicios de Amparo en revisión, ¿sí? Otra cosa, los plenos regionales conocen de, por ejemplo, contradicción de criterios entre las sustentadas pues, por diversos tribunales colegiados del mismo circuito, ¿sí? Y van a sentar o van a determinar cuál es el criterio que debe prevalecer, ¿sí? Cuando se trata de contradicción de criterios entre tribunales que pertenecen a distintos circuitos o a distintas regiones, mejor dicho, a distintas regiones, entonces esa contradicción de criterios será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Eh, Algo también que es muy importante es eh, que el Poder Judicial de la Federación, o algunos órganos del Poder Judicial de la Federación, están facultados para dictar jurisprudencia. Esta jurisprudencia son criterios que, en términos de lo que se establece en la ley de amparo, son obligatorios para las autoridades todas de órganos jurisdiccionales inferiores. La jurisprudencia se forma por reiteración, y esto solamente está a cargo actualmente por los tribunales colegiados de circuito. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no emite jurisprudencia por reiteración, ¿sí? Solamente los tribunales colegiados de circuito, cuando dictan 5 sentencias en un mismo sentido sin ningún en contrario, pues ese criterio que establezcan se convierte en jurisprudencia y por tanto es obligatorio para todos los juzgados de ese circuito, ¿sí? Todos los órganos jurisdiccionales de ese circuito y para todos los órganos jurisdiccionales inferiores a partir de ahí, ¿sí? Eh, pero la jurisprudencia también se forma por contradicción de criterios. ¿Sí? Cuando existen criterios encontrados, ya sea los plenos regionales o la Suprema Corte, en pleno o en salas, deberá de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer y al determinar qué criterio debe prevalecer, pues forma jurisprudencia. Y ahora también se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el texto constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en salas o en pleno, puede dictar jurisprudencia por precedentes obligatorios, ¿sí? Cuando un criterio se ha sostenido, en el caso de las salas, ¿sí? Por 4 de los 5 integrantes de la sala, ese criterio se va a convertir en jurisprudencia por precedentes y se va a hacer obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de niveles inferiores. Y cuando el Pleno, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca un criterio, ¿sí? Por una mayoría de 8 votos, pues ese criterio va a convertirse, uno solo, se va a convertir en jurisprudencia por precedentes obligatorios y va a ser, en este caso, obligatorio para la jurisprudencia del Pleno va a ser obligatoria para todos los órganos del Poder Judicial de la Federación y todos los órganos jurisdiccionales en nuestro país. Al único órgano que no vincula o que no obliga la jurisprudencia por precedentes obligatorios del Pleno es a la propia Suprema Corte actuando en Pleno. Pero si quiere modificar esa jurisprudencia, ese criterio, tendrá que argumentar, sostener las razones por las que cambia ese criterio, ¿sí? Bueno, pues eso es un panorama general de lo que pues se regula en la Constitución sobre el Poder Judicial de la Federación. Les recomiendo muchísimo, repito, que lean los artículos 94 a 107 de la Constitución para que se den una idea más clara de lo que significa en nuestro país el Poder Judicial de la Federación.
les pongo como cada por acá los documentos que están en la plataforma, ¿sí? Hay otros que no se pueden bajar en PDF, pero que ustedes pueden consultar en la plataforma directamente. Y también les recomiendo que hagan los ejercicios. Esos ejercicios no serán evaluados, pero pues les pueden ayudar para como ensayo, para lo que pues tendrán que ustedes presentar como forma de evaluación, que es en su momento el examen correspondiente, ¿sí? Bueno, eh, si les parece bien, entonces lo dejamos hasta aquí y seguimos platicando el día de mañana, ¿sí? Que les vaya muy bien, que tengan un excelente día y nos saludamos el día de mañana. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, profesor. Buen día. Gracias. Gracias, profesor. Buen día. Gracias, profesor.